Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con la actividad que dejamos pendiente ayer, continuando el tema. El tema sigue siendo el tema número 4, trigonometría y su aplicación en la tecnología, en la tecnología. Bien, vamos a ver algunos aspectos importantes de los cuales hoy vamos a tener nuestra actividad y nuestra tarea para poder trabajar. Necesitamos entonces atender para las actividades que se realizarán el día de hoy. Bien, lo primero, vamos a empezar con nuestro trabajo y leyendo algunos aspectos importantes de la longitud del arco. ¿Sí? Entonces, longitud del arco y área del sector circular. Hay la longitud y el área de este sector, de este arco de una circunferencia. Por lo, por lo tanto, dice, tenemos tres fórmulas para calcular el área de un sector circular. Dos de ellas dependen del ángulo del sector, una en grados y en otra en radianes. La otra fórmula es en función a la longitud del arco, que es igual a 1, es la longitud del sector. Entonces tenemos tres fórmulas diferentes, que es la fórmula del área en grados, la fórmula del área en radianes y la fórmula del área con arco. Entonces dice, llamamos pi al ángulo expresado en grados y b al ángulo expresado en radianes. Los radios del sector R y la longitud del arco del sector E, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el perímetro. El perímetro de un sector circular es la suma de los radios y la longitud del arco. En este caso sería esto. Entonces define que hay tres fórmulas para encontrar el arco y área del sector circular y una fórmula para encontrar el perímetro. ¿Sí? Bien. Entonces de ahí deriva nuestra primera actividad que tenemos. La actividad que tenemos para realizar es lo que hemos visto el día de ayer. Conversiones. Solamente van a convertir estos tres ejercicios. Entonces mi tarea sería de la página 58 esos tres ejercicios. Lo mismo que hemos hecho ayer. Convertir de sexagesimales a centesimal. Entonces, ahí me indica que solamente eso es lo que debo trabajar. De la página 58, mis ejercicios. ¿Sí? Lo primero. Entonces, tenemos una primera tarea. Convertir de la página 58, convertir lo mismo que hemos visto el día de ayer, convertir a radianes y a sexagesimales. Eso. Entonces, esa es mi primer tarea. Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es las razones trigonométricas. Y esto es importante porque tú debes aprenderte las 6 razones trigonométricas, ¿sí? Para poder resolver los ejercicios posteriores que vendrán. Entonces, es importante. Pero, ¿qué son estas razones trigonométricas? Hoy las vamos a ver. Entonces, necesitamos estar atentos a todo lo que se vaya a trabajar en estas razones. Entonces, vamos a repasarlas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Dice, se llama razón trigonométrica para un ángulo agudo dado a la razón o relación que existe entre los catetos y la hipotenusa. ¿Qué me está diciendo o qué me está tratando de designar? Bueno, de ejemplificar. Me dice, en todo triángulo rectángulo, ¿a qué me refiero? Un triángulo rectángulo está definido porque su ángulo es recto. Va a tener un ángulo recto que mida 90 grados. Entonces, las razones trigonométricas solamente se van a sacar de triángulos rectángulos. Y dice, es la relación entre los catetos. Quiere decir que en todo triángulo existen 6 elementos. ¿Cuáles son estos 6 elementos? Tres lados, ¿sí? Tres lados y tres ángulos. Uno, dos, tres. Entonces, las razones trigonométricas consta de 6 elementos. Elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Como indicamos, estos elementos son 6. 6 elementos importantes que vamos a ver. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Sí? Me indica tres lados, tres lados o catetos.
que pueden ser representados por letras minúsculas, ¿sí? Tres lados o catetos, que estos lados pueden ser representados por letras minúsculas, es decir, A, B, C y así sucesivamente, o números. Entonces existe. Las razones trigonométricas tienen el primer elemento, los primeros tres elementos, los lados y catetos, que pueden ser representados por letras o por números. Y otros tres elementos más que son los ángulos, ¿sí? Ángulos, que pueden estar representadas por letras mayúsculas, en este caso, o letras griegas, alfa, beta, gamma. Entonces, cualquiera de esas letras o mayúsculas o letras griegas, alfa, beta y gamma. Entonces, cualquiera de esos es importante para poder resolver. Entonces, recordemos, son tres elementos, lados o catetos o tres ángulos. ¿Qué más? Las razones trigonométricas sirven para encontrar lados o ángulos. Es importante porque me va a ayudar a encontrar o bien lados o bien ángulos. Desconocidos de un triángulo, rectángulo. Los ángulos se pueden denotar con las letras del alfabeto griego. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados, como les había indicado, ¿sí? Donde en este triángulo rectángulo hay una línea muy extensa. A esa línea o la línea más larga que forma el triángulo se le llama hipotenusa. Recordemos, la línea más larga en un triángulo rectángulo es la línea de la hipotenusa. Los otros dos lados o catetos no van a ser más largas que es decir, que si la hipotenusa va a valer 6, estas de aquí pueden valer menos de 6, nunca más de 6. ¿Sí? Catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. Fíjense, aquí está el ángulo recto, entonces van a formar los dos lados o catetos formarán. ¿Qué es la hipotenusa? Es el lado más largo del triángulo rectángulo. Ojo, repito, es el ángulo más largo. Y el ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90. Es decir, que estos dos de aquí van a medir otro valor menos este. ¿Sí? A esto se refiere. Entonces, recordemos, las razones trigonométricas solo se utilizan para triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo hay 6 elementos, 3 lados o catetos, y en él hay un cateto, perdón, hay un lado que se llama hipotenusa, que es la línea más larga. Y tenemos los tres ángulos, ¿ya? Ambos hacen el elemento para poder completar el triángulo. Ahora, vamos a ver lo importante ahora. ¿Qué son las razones trigonométricas y para qué sirven? Las razones trigonométricas son 6, ¿sí? Son estas 6 razones trigonométricas que ustedes ven aquí. Las razones directas y las razones inversas. Las razones directas son estas 6 de acá, que son el seno, coseno y tangente. Esas 6 razones trigonométricas nosotros las podemos ver en nuestra calculadora. Seno con la palabra sí, coseno con la palabra cos y tangente con la palabra tan. Entonces, esas son las razones directas. Pero también tenemos razones inversas. Pero ¿cómo voy a sacar estas razones inversas? La inversa del seno sería la cosecante. La inversa del coseno sería la secante. Y la inversa de la tangente sería la cotangente. ¿Dónde hay estas razones? ¿Sí? Esas razones no las podemos sacar. Hemos dicho, hemos indicado que tenemos esas razones inversas. ¿Sí? Aquí están las mismas y las voy a ver aquí para que nosotros podamos hacer. Entonces, la inversa de la cosecante, perdón, la razón directa de la cosecante es la razón seno. Para estas tres razones inversas no existe una tecla en la calculadora que nos indique, pero sí existe que la tecla Shift. Aprieto la tecla Shift y la tecla Sí y saldría aquí la cosecante. Esta sería la función cosecante, ¿sí? Esta sería la función cosecante. Si aprieto la tecla Shift y la tecla Sí y sale la función cosecante. Por eso dice seno de menos 1, la inversa. Al contrario de cómo me saldría seno normal, ¿sí? Entonces, ahí está.
Recordemos que para poder activar las lineecitas, o es decir, las funciones que están con amarillo arriba, entonces debemos apretar la tecla Shift, ¿sí? Para la función cosecante, ¿sí? Para la función secante, perdón, es la inversa del coseno. Es decir, si nuestra función coseno es la palabra cos, entonces nuestra función secante, perdón, debemos apretar la tecla Shift, cos, y saldría nuestra función secante, esta de acá, ¿sí? Recordemos que esta es la tecla solamente cos, y para sacar la secante debemos apretar la tecla Shift, cos, y saldría nuestra tecla de la secante. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la función tangente? Para esta sí hay una tecla que podemos apretar, la tecla tan. Entonces, cuando apretamos la tecla tan, automáticamente nos vemos con la función tangente. Pero si queremos sacar nuestra función inversa, la cotangente, no nos olvidemos que debemos apretar la tecla Shift y Tab, y automáticamente será nuestra inversa. Recordemos, para tangente solo aprieto la tecla tan, pero para la cotangente debo apretar la tecla Shift, tan, y saldría la cotangente. Bien, una vez ya aprendida esa parte, vamos a ver lo que es a qué relación existe, ¿sí? ¿Cuál es su descripción de cada una de las razones trigonométricas o a qué es igual? El seno es igual al cateto opuesto y la hipotenusa. O seno, cateto adyacente, hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las tres principales en las cuales tú te tienes que identificar y también memorizar, ¿sí? Es importante memorizar esa parte. La primera, cateto opuesto, opuesto, CO sobre H, hipotenusa. Cateto adyacente, CA sobre hipotenusa. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, CO sobre CA, ¿sí? Es como decir CO, CA, COH, CO, COH, CAH, COCA, ¿sí? Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente, que sea sobre hipotenusa, y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mientras que la razón es inversa es la inversa, ¿sí? La inversa del seno, de la función seno, es la cosecante. Por lo tanto, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, H sobre CO. La secante es la inversa del coseno. Por lo tanto, su razón sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Es decir, H sobre CA. Y la tercera, la razón trigonométrica inversa de la tangente es la cotangente, que es CA sobre CO, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, vamos a continuar. Para esto, hemos visto esas partes. Es importante saber cuál es la línea más larga, cuál es la línea de la hipotenusa. La única línea importante para poder trabajar en cuanto a las líneas que tienen los lados y cateto es la línea de la hipotenusa, ¿sí? No nos olvidemos que la línea es la más importante, la línea más larga, que es la hipotenusa, ¿sí? ¿Cómo determino los otros lados? Dependiendo el ángulo. Es importante tomar en cuenta el ángulo. El ángulo me va a decir cómo voy a poner o qué letras van a ser, ¿sí? Por lo tanto, la línea más larga en el primer triángulo es la línea de la hipotenusa y la voy a ejemplificar con un color azul, ¿sí? Ahí está. Esa es mi línea más larguita. Nuevamente, mi línea más larga está con azul. Esa es la línea de la hipotenusa. Esa no va a cambiar. Las otras dos que están con amarillito, las otras dos líneas, ¿sí? Son lados o catetos normales, ¿sí?
no importa el valor que tengan, lo cual no puede ser mayor a la hipotenusa, recordemos, ¿sí? Y nuestro triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo de un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿de qué ángulo me pide? Sacar del ángulo alfa, es decir, de este ángulo de acá abajo. ¿Qué hago yo? Hago una flechita, ¿sí? Flecha, flecha, flecha. Entonces, lo voy a hacer la flechita con rojo. ¿Listo? Hago flecha, flecha, flecha. Y donde choca, ese será mi cateto opuesto. Entonces, si yo sé que la línea más larga es la hipotenusa y llegué a chocar, ese es el cateto opuesto, la que me faltaría es el cateto adyacente. Y ahí completamos. ¿Sí? Seno del primer ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, que es la letra A, y la hipotenusa, que es la letra C. Por eso está rellenando A sobre C. Coseno es cateto adyacente a hipotenusa. Cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Luego, cateto opuesto sobre cateto adyacente, opuesto que es A, sobre la letra B. Las otras razones son al revés. Bien, entonces, vamos a continuar. En base a esa explicación, vamos a trabajar estos dos ejercicios. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a ayudar a determinar cuál es la línea más larga. Fijémonos aquí. ¿Sí? Entonces, la línea más larga me dice, calcular los valores de las razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo beta en el triángulo rectángulo ABC, dado los lados, el lado A 14, el lado B 8 y el lado C 12. Entonces verificamos que el lado más largo es el lado 14. Por lo tanto, ese lado va a valer la mayor cantidad. Entonces, este lado es 14. ¿Sí? Y ese lado de aquí, el más largo, se llama hipotenusa. Como habíamos dicho, hipotenusa. Esa es la línea más larga. ¿Sí? Entonces, la línea más larga, vamos a determinar que es la hipotenusa. ¿Sí? Hipotenusa. ¿Sí? Bien. Esa es nuestra línea más larga, la rojita, la hipotenusa. Ahora, me está pidiendo sacar para el ángulo alfa y después para el ángulo beta. Entonces, lo que voy a hacer antes de poder continuar es copiar otro triángulo más para que podamos hacerlo ambos. ¿Listo? Bien, espérenme un minutito. Voy a mover voy a borrar mi y voy a sacar dos triángulos. ¿Sí? Un ratito. Entonces, para hacer doble triángulo. ¿Listo? Aquí está. Vamos a empezar para ambos. Entonces, voy a recortar y voy a obtener. Listo. Entonces, tendríamos dos triángulos. Uno para el primer ejemplo y el otro para el segundo ejemplo. Bien, entonces, vamos a ir con el primer ejemplo. Vamos a ubicar la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre será la línea más larga. Entonces lo voy a poner con rojo. Esa línea más larga, esta, que vale 14, fíjense, y es la letra A. Entonces, esa razón trigonométrica es la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la hipotenusa, la línea más larga de mi triángulo. Bien, entonces, como me está pidiendo calcular los valores del ángulo alfa, ¿sí? Alfa, de este de acá. Es decir, que en base a ese voy a trabajar. Entonces, este es mi ángulo más largo. ¿Ya? Lo voy a rellenar con verdecito. Entonces, tengo que hacer una lineecita chiqui, 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 chiqui y me fijo. ¿Sí? Esa lineecita tiene que chocar al otro extremo. Cuando choque al otro extremo, se va a crear el cateto opuesto. Para no estar haciendo todo o escribir toda la palabra, le voy a poner CO, porque es nuestro cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, ya conocí la hipotenusa, que lo voy a dejar con la letra H. ¿Listo? Hipotenusa con
H o con hit. Algunos libros está con hit, pero yo lo voy a dejar con solamente H. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la letra H. La una será hipotenusa, el otro será cateto opuesto y me faltaría el cateto adyacente. Entonces, el último sería cateto adyacente. Bien, y empezamos a escribir nuestras razones trigonométricas. Recordemos que nuestras razones trigonométricas son la razón seno, que es igual al cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Razón coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Luego tenemos la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego tenemos la inversa del seno, que es la cosecante, que tenemos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Tenemos la función secante, que es la inversa del coseno, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, tenemos la función cotangente, que es la inversa de la función tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces ya hemos rellenado nuestras razones trigonométricas, ¿sí? Como esto lo voy a utilizar despuesito para el otro ejercicio, entonces lo voy a copiar. ¿Listo? Bien, para poder hacer el otro. Entonces, aquí está. Rellenaremos entonces los valores y sacaremos el resultado. Entonces, seno me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y nos vamos. ¿Qué número será? Cateto opuesto es 12 sobre la hipotenusa 14. Muy bien. Entonces, aquí sería 12 sobre 14. ¿Sí? Muy bien. Y eso tuviera un resultado de 12 dividido entre 14. Vamos a dividir 12 dividido entre 14. Eso es igual a 0,8. Voy a redondear 0,9 a un decimal, ¿sí? Como hemos estado viendo en nuestro ejercicio, solamente a un decimal. Bien, aquí también en la parte de arriba está trabajado a un decimal. Entonces lo vamos a trabajar a un decimal o a dos decimales. Mejor para que ser más precisos, vamos a trabajar a dos decimales. Entonces va a ser 0,86. ¿Sí? Entonces aquí el primer valor va a valer 0,86. Bien, espérenme un ratingo. Este primer valor va a ser igual a 0,86. ¿Sí? 0,86. Bueno, seguimos. El siguiente valor que vamos a trabajar, ¿ya? Es el coseno, la función coseno. La función coseno me dice que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, a cateto adyacente es 8 sobre la hipotenusa 14. Entonces voy a dividir 8 entre 14. Bien, rellenamos. Sí, me dice igual 8 dividido entre 14. Y eso es lo que vamos a dividir en nuestra calculadora. 8 entre 14. 8 dividido entre 14. 8 dividido entre 14. ¿Sí? Y esto sería un total de 0,57 a dos decimales, es decir, después de la comita, los dos primeros números. Si este número que continúe 5 mayor a 5 se va a aumentar, pero como no, ahí se queda. 0,57. Entonces, tendría mi resultado como 0,57. ¿Sí? 0,57. Vamos al siguiente. COCA, opuesto sobre adyacente. La tangente, opuesto que es 12, adyacente 8. Entonces, 12 sobre 8. ¿Sí? 12 sobre 8 sobre 8. Esto sería igual, según mi calculadora, 12 dividido entre 8. Esto saldría igual a 1,5. ¿Sí?
1.5. Entonces, este valor sería igual a 1.5. 1,5. Bien, como otras son inversas, solamente me toca dar la vuelta. La inversa, recordemos, la inversa de el seno es la cosecante, ¿sí? Entonces al revés, ya no va a ser 12 sobre 14, sino va a ser 14 sobre 12. 14 sobre, y tendría que sacar mi resultado. 14 dividido entre 12 y sacaría mi resultado. 14 dividido entre 12 sería 1,17. Entonces el resultado aquí sería 1,17. ¿Sí? Ese sería mi resultadito, 1,17. Muy bien. La inversa de la secante es el coseno. La inversa o su función principal es la secante del coseno. Entonces, no, ya no sería 8 sobre 14, sería al revés, 14 sobre 8. Igual a 14 sobre 8. ¿Sí? Que esto sería igual, 14 sobre 8, que esto sería igual, bingo, dividimos 14 dividido entre 8, esto sería igual a 1,75. Entonces, este valor sería 1,75. 1,75. ¿Sí? Entonces, la función principal y su función inversa debo sacar de cada uno de los ejercicios. Por último, tenemos el último ejercicio. ¿Sí? Para poder trabajar el último ejercicio, lo vamos a trabajar también. ¿Sí? La última función inversa. Y sabemos que la inversa de la tangente es la cotangente. ¿Sí? Entonces, CA sobre CO. Entonces, ya no va a ser 12 sobre 8, sino 8 sobre 12. Bien. ¿Sí? 8 sobre 12. Esto va a ser igual ¿a qué? A 8 dividido entre 12. A 8 entre 12. Resultado, en este caso, 8 entre 12 sería 0,67. A dos decimales, redondeado. Entonces, esto ya sería 0,67. Bien, entonces ya he sacado las razones trigonométricas del ángulo, del primer triángulo, pero del ángulo eh, alfa, ¿sí? Porque también debo sacar del ángulo beta. Eso me indica mi ejercicio. No solo saque del ángulo alfa, sino también del ángulo beta. Entonces, en el ángulo beta vamos a hacer con otro colorcito. Entonces, la línea más larga no va a dejar de ser la hipotenusa. Entonces, la lineecita azul que hace referencia a la línea más larga para mí va a ser la hipotenusa, que le voy a poner la letra H. ¿Sí? Y los otros dos lados van a ser nuestro cateto. Pero como yo quiero del lado beta, entonces me voy a subrayar mi lado beta. ¿Sí? Me subrayo mi lado beta. Y mi lado beta es este. Ahí está. Entonces tengo que hacer mi lineecita y la opuesta, chin, 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 hago. Y esa sería mi línea opuesta. A esa le llamaré cateto opuesto. ¿Sí? Pues esa sería mi cateto, pues. Te la voy a poner con amarillo, ¿listo? Para identificar el cateto opuesto. Bien, si ya tenemos hipotenusa, cateto opuesto, la que nos faltaría es el cateto adyacente, ¿sí? Que es la CA, le. Entonces empezaré a rellenar este CO sobre H, sería 8 sobre 14. El otro CA sobre H, que sería 12 sobre 14. COCA
CO cateto opuesto, la tangente opuesto sobre adyacente, opuesto que es 8, adyacente 12. Y las otras serían la inversa. La inversa de la cosecante dijimos que es el seno, entonces 14 sobre 8 al revés. La inversa de la secante, la inversa del coseno es la secante, entonces ya no sería 12 sobre 14, sino 14 sobre 12. Y por último, la tangente, que sería el valor de cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cotangente a la inversa de la tangente ya no sería 12, perdón, 8 sobre 12, sino sería 12 sobre 8. Bien, entonces ya están nuestros valores para poder sacar. Lo único que me faltaría es poder encontrar o poder dividir 8 entre 14, 12 entre 14 y poner el resultado. Es decir, que de esa forma voy a sacar lo que son las razones trigonométricas. Recordemos siempre para hacer nuestro ejercicio, ¿cuál es la línea más larga? La línea más larga, esa siempre será la hipotenusa. Y luego verificar qué ángulo necesito, si alfa o beta. Puede llamarse A o B, puede llamarse M o N, no importa. Dependiendo de qué ángulo me pide el ejercicio. Hago mi flechita y ese es mi cateto opuesto. Cateto opuesto, hipotenusa y la línea que me sobraría es la adyacente. Y solo relleno de acuerdo a lo que me pide. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver la última partecita. Ustedes tienen aquí en su librito ejercicios para poder desarrollar. Y aquí están los 4 ejercicios, ¿sí? En tu cuaderno encuentra los valores de las razones trigonométricas para los ángulos alfa y beta y toma en cuenta que el valor más grande debe ir la hipotenusa, ¿sí? Entonces vamos a ver uno. Uno voy a empezar a trabajar yo para poder ordenar, ¿listo? Entonces, esta es mi tarea. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos. Vamos a ver con el inciso C. ¿Listo? Entonces, ahí está. Voy a hacer un triángulo de la forma que a mí me guste. Puede ser de cualquier lado. Sí, yo lo voy a hacer de esta forma. Fíjense, lo echado. Así, ahí está. ¿Ya? Ese es mi triángulo rectángulo porque tiene un lado recto. Y nos fijamos. La hipotenusa me dice que será la línea más larga, ¿sí? La línea más larga en este caso es Z porque vale 10. Fíjense, aquí 10. Entonces la línea más larga para mí va a valer 10. Z minúscula igual a 10. Dijimos que las letras minúsculas representan a los lados, ¿sí? Ahí está. Los otros dos puedo ponerlo como yo quiera, ¿sí? X, le voy a poner al otro valor, X igual 6, lo voy a poner al de arriba, no hay problema eso, y el otro le voy a poner X igual 8. X igual, perdón, Y igual 8. Bien, yo ya creé mis datos, ¿sí? Ahí está. Ahora, les voy a poner mis ángulos. A este voy a ponerle ángulo A con mayúscula, ángulo A, no, ángulo Z, perdón, ángulo Z porque va a ser la mayúscula. Este sería mi ángulo Z porque es el opuesto a este. Mi ángulo Y con mayúscula, ahí está, que es el opuesto a este. Y mi ángulo X, ¿sí? Y mi ángulo X, que es el opuesto a este, aquí. Entonces, y hiciera todo lo que hice en el anterior ejercicio. Lo mismo, sacar para el ángulo tanto y para el ángulo tanto. En este primer caso sería para el ángulo Y y para el ángulo X. Todas las razones trigonométricas, ¿sí? Para Y, X. Así tienen que hacer cada uno de los ejercicios. Bien, entonces dejamos ahí, por favor, claro de cada uno de los ejercicios qué es lo que debemos hacer. Entonces, por favor,
hagamos y respondamos. Esta clase de hoy y la clase del jueves será para completar todas estas actividades. Bien, gracias, que tengan linda tarde. Bendiciones. Bye bye, nos vemos.